Auspicia el siguiente segmento Biopilar, un nuevo desarrollo que acerca el sueño de tener la casa propia. Comunicate para más información al 11 56 41 42 13. Esta es mi ciudad. Esta tarde una muy importante entrevista en el segmento de referentes internacionales. Con Milei le hemos llamado. En este caso, Guillermo, ¿con quién nos comunicamos? Tenemos la visita, en primer lugar le vamos a agradecer a la senadora. Tenemos la visita de María Fernanda Cabal, que es una empresaria, politóloga, política colombiana, es una de las opositoras más acérrimas del socialismo sudamericano, nacida en Cádiz, graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes. Se destaca por ser la senadora más votada del Partido Centro Democrático. Y tal vez, Jorge, nosotros como pseudo periodistas o periodistas chiquitos nos podemos llegar a consagrar con esta nota, porque tal vez estemos hablando con la próxima y primer mujer presidente del país colombiano. Bienvenida, senadora María Fernanda Cabal. ¿Cómo está usted? Guillermo y Jorge lo saludamos. Muy bien, en este momento estamos en sesiones del Senado de la República de Colombia. Aquí los atiendo unos minutos. Muy amable, es un gran placer y un honor para nosotros poder hablar unos minutos con usted. Gracias. Senadora, muy cortito, porque hay mucho ruido también, usted está en el Parlamento seguramente. He visto muchos videos suyos y he visto cómo los medios la tratan con ciertas condecoraciones, ¿no es cierto? Tratando atributos como fascista, racista, homofóbica. La pregunta es, ¿por qué cree usted que en el mundo los políticos que defienden la tradición y la familia son atacados tremendamente cuando tratan de hacerlo? Porque la propaganda ha sido el arma mejor utilizada por los izquierdópatas. Recordemos que todos estos socialistas son enfermos mentales y del alma. Entonces, el respeto de ellos con la humanidad, que ellos son tan defensores de derechos humanos, se reduce a la agresión, a la adjetivización, a tratarlo a uno como si fuera impresentable, pero solo hay que mirarles a ellos sus fachas para darse uno cuenta que parecen extraterrestres. Entonces, como a nosotros no nos importa decirles la verdad y desenmascararlos, porque ellos son los grandes falsearios de la historia creando mitos y leyendas, pues la verdad es que yo me siento muy complacida de que ninguno, aquí les decimos mamertos, ninguno haya sido capaz de derrotarme en un debate. Exactamente. Qué bueno. Sí. A ver, para que nuestro público entienda, porque yo investigué, acá la palabra mamerto tiene otra connotación. Mamerto se le dice a los de ideología de izquierda que en realidad son burgueses. ¿Puede ser algo así? Sí, pero puede ser algo así, pero ya se ha extendido a los no burgueses también. El mamerto por lo general es un vago, flojo, resentido, activista de izquierda porque quiere que todo se lo regalen. Tal cual. Bueno, le hago una preguntita y lo dejo a que pregunte. Senadora, tengo entendido que su papá es de ideología liberal y su madre de ideología conservadora. ¿Cuál es la gran ventaja de haberse criado en esta función? ¿Cómo se siente usted? ¿Más conservadora que liberal? ¿Más liberadora que conservadora? ¿Cómo se siente? Bueno, mi papá liberal, pero ellos primos son parientes muchas veces. Él liberal porque obviamente era la consecuencia lógica de una iglesia que terminaba dando órdenes absurdas. Mis papás son de un pueblo muy católico que se llama Guadalajara de Buga, en el suroccidente colombiano. Y en la época de mi padre, hoy tiene 90 años, cuando era joven, pues a su propio padre y a mi abuelo, los curas excomulgaban por leer los periódicos liberales.
Y usted sabe que ese tipo de restricciones terminan siendo rechazadas. Entonces mi abuelo se vuelve liberal más que todo. Por eso no le gustaba que no hubiera el debate de las ideas. Eso sí, en la línea familiar de mi padre, de mi mamá, sí son muy conservadores. Yo de joven era mucho más liberal, más libre pensadora, pero en la medida en que uno crece y sabe que la responsabilidad y la voluntad de hacer las cosas es el camino del éxito, obviamente nos volvemos personas, como digo yo, más normales, en el sentido de que conservar es cuidar. Yo quiero cuidar a mi familia, a mis hijos, mi casa, yo no quiero que lo mío ni lo ajeno, es sentido simple y común. Me volví más parecida a mi mamá. Bien. Estoy abusando, le estoy robando el tiempo a mi amigo. La última. Usted ha estado reciente en Europa Viva 24, que fue realizado por el partido VOC en el Palacio Vistalegre, ¿no? en Madrid. ¿Qué opina de las elecciones europeas? ¿Qué opina de la Agenda 2030? ¿Y cómo visualiza a la derecha dentro de los próximos 20 años? Bueno, la Agenda 2030, cuando uno lee sus principios y sus objetivos, son en parte una lista de deseos, algunos utópicos, pero no es malo soñar. Lo que pasa es que en la práctica todas estas agendas se convierten en programas progresistas de tipo fascista, exactamente como ellos nos rotulan a nosotros, porque Olavo de Carvalho, el filósofo brasilero, decía que la izquierda usa la inversión revolucionaria, invierte la realidad de las cosas. El victimario se vuelve víctima y la víctima victimario. Y cuando la izquierda te señala, eso se llama rotulación inversa. Ellos te señalan de lo que ellos son. Esa agenda es una agenda depredadora, destructora de la familia, destructora de la libertad desde el niño a tener su propia identidad sin estar presionado por ninguna locura de género. Y la naturaleza se convierte también en un elemento adverso al ser humano. Entonces miren esto tan curioso. A través de los tiempos hemos luchado por la dignidad humana. Muchas de esas luchas se hicieron contra el absolutismo religioso, el tema de la Inquisición, vino la Reforma, la Iglesia, Lutero, Calvino, y el ser humano empieza a adquirir una posición dentro de su ser racional que puede ser libre de pensamiento y de cultos, pero con el tiempo esas libertades pervertidas por los izquierdópatas, por los progres, convierten al ser humano en mucho más abajo que cualquier otro ser de la naturaleza. Son tan absurdos que ahora todo es más importante que el ser humano. Entonces vamos a proteger la naturaleza, pero el ser humano no puede hacer uso de los recursos naturales a pesar de que Dios le dio la razón para transformarlos. La ciencia y la tecnología de eso no conoce nadie de la izquierda, pero sí para usar el celular de última moda y los tenis que vienen del petróleo. O sea, la minería del petróleo no les gusta, pero usan los elementos que provienen de ella. Entonces estamos enfrentados entre una civilización de carácter conservador en el sentido de cuidar contra la imbecilidad colectiva llena de degenerados que les encanta llegar al poder para pervertir a través de los medios a la sociedad. La Agenda 2030 es una vergüenza mundial que hay que combatir y tristemente muchos de los partidos que se dicen conservadores en Europa son pura derecha cobarde, que ellos son cómplices de la izquierda comprando toda la basura socialista. Por otro lado, esas derechas como Vox, como Chega, que es el nuevo partido portugués, como vimos que creció Marine Le Pen, como Giorgia Meloni, que es fascinante. Ella dice, yo defiendo la naturaleza, pero con el hombre adentro, no afuera. Esas nuevas derechas tienen cada día muchos más votos a pesar de la satanización. En la Argentina lo tenemos a Milei, que nos está dando todos los días mensajes de esperanza, ¿no? Y él lo funda en que dice que el hombre de alguna manera tiene un hilo que lo conecta con lo divino y con lo eterno, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera la tradición y bueno, mucho más el concepto sudamericano, creo yo que está arraigado en la cultura.
Pero esto él lo habla respecto de lo que significa la innovación política. Claro, estamos acostumbrados, por lo menos en la Argentina, a 20 años de populismo. Entonces, cuando él habla de innovación, no está hablando de inteligencia artificial, no obstante que le importa y mucho, pero él está hablando de la innovación que hay que traer digamos, a los medios y traer a contarle a la gente respecto de que contando con esta cuestión que tiene que ver con la cultura, con la individualidad, con el respeto de la persona, con el confiar, digamos, en esa relación que tiene el hombre con Dios, de alguna manera se van a dar de posibles cosas que parecen imposibles, ¿no? Esta visión así trascendente o mística, si querés, digamos, que tiene Milei arraigada en su ser y que de alguna manera lo lleva a la disrupción continua, ¿no? O sea, plantear una posición con convicciones fuertes, y que la verdad que yo creo que ese 56% que ha tenido acá es porque de alguna manera hay mucha sociedad argentina con una cultura más cercana a lo que usted nombraba con Giorgia Meloni o con Le Pen o con Vox, etcétera, ¿no? Bueno, Dios quiera que eso se pudiese concretar en Colombia. ¿Cómo se ve desde afuera, digamos, este mensaje de esperanza de Javier Milei? Fascinante, porque yo tengo la tesis que Milei nos hizo más fácil el camino, estrechó los puentes, facilitó esta guerra cultural contra el mal. Milei tuvo la genialidad, en medio de ser una figura controversial, de darnos una lección de vida a través de la economía, porque la economía es vida. A nosotros nos enseñan una economía ajena. Cuando usted ejerce la economía desde que abre sus ojos y se toma el primer café de la mañana, que lo pudo comprar, que le alcanzó la plata y que además le gusta. Claro. La economía es esa capacidad de generar tu propia riqueza sin depender de un subsidio. Cada subsidio que se le da a alguien pobre viene, por decirlo así, contaminado de dádivas y de coimas que se quedaron en las manos de los políticos. Detrás de cada aparente generosidad con los pobres viene la corrupción y la estafa más grande de la clase política indignante de este país. Por eso es tan importante cuando Milei, cuando Nicolás Márquez y el mismo Laje, Agustín, definen lo que es justicia social. Justicia social es la herramienta coercitiva más atroz que ejercen los políticos bajo el nombre de que están equilibrando las cargas para beneficiar a los pobres. Es otra mentira más. Entonces Milei es un hombre que además es creyente. Milei es el gran guerrero hoy del individuo, que somos cada uno de nosotros, individuos únicos, irrepetibles, con un ADN único. Usted no tiene el ADN, ni siquiera si tiene un hermano gemelo, no lo tiene igual. Y esa conexión con Dios que tiene el individuo es la que nos da la capacidad creativa, la capacidad de ser diferentes entre seres humanos. Eso es grande. Esa confrontación es la que se debe hacer contra las doctrinas colectivistas que anulan el espíritu, por ende anulan al individuo. Para mí es clarísima la guerra de los colectivistas izquierdópatas, llámese fachos, nazis o comunistas, que son hermanos siameses, hijos del socialismo, contra los individuos creadores de riqueza que trabajamos porque somos individuos gregarios, nos gusta estar en compañía de otros y porque las fuerzas del cielo son las que hacen que nunca perdamos la fe. Qué lindo escucharlo. Bueno, impresionante. Nos encantó esa primera palabra que dijiste, fascinante. ¿No? Impecable. Acá impecable. El operador abre los ojos, o sea, claro, nosotros estamos insertos en una Argentina que tiene un 50% de gente populista, ¿no? O que de alguna manera está sufriendo, ok. Claro. Pero
el 56% dijo queremos el mensaje del cielo, aceptamos o nos interesa porque lo hemos vivido en nuestra cultura. Pero nos resulta absolutamente, bueno, también fascinante, ¿no? Extraño escucharte. Discúlpame, yo casi estoy tocando los 70 pronto y la verdad que esto para nosotros es un punto de inflexión muy fuerte, ¿no? Que te veo a vos que sos mucho más joven y bueno, tienen un trabajo muy grande por delante acá en Sudamérica. Senadora, sé que ya el tiempo para usted debe ser muy valioso, ¿no? O sea, está con una vorágine. Mi amigo no me deja hablar. Impresionante. No, por favor, Jorge. Dale. Por favor, no. ¿Tiene un tiempito más? Seguimos. No. Dale, un ratico más. Tengo un ratico más. Bien. 58, 59. Bueno, nos interesa escucharte. Esto de la cultura que real, ¿no? La real, nosotros hablamos la Argentina profunda, le decimos, ¿no? Más alejado de las ciudades, las grandes ciudades donde se ha desarrollado el populismo, ¿no? ¿Cómo está distribuido en Colombia este sistema, digamos? No, Colombia es pues una nación muy joven que se ha debatido entre una historia de violencia de muchos años, esto no es nuevo. Nosotros después de la independencia nos sumergimos en guerras civiles. Aquí cualquiera era o general o coronel sin haber hecho carrera militar. Y eso pasó en la segunda mitad del siglo XIX hasta que llegamos a la famosa Guerra de los 1000 días en el año 1900. Esa guerra termina con un general muy recordado para bien, que era el general Rafael Reyes, que logra un periodo que se llama la Restauración Nacional. Pero desde los años 20 empieza la influencia de la Internacional Comunista. Recuerden que para Lenin era vital internacionalizar la revolución y viene esa influencia gigantesca desde Moscú sobre toda América, no solo América Latina. Y ahí empieza la influencia de los partidos de izquierda y la creación de mitos y leyendas, que es parte de la estrategia comunista. Después de muchos años, Colombia empieza a tener una violencia entre los partidos liberales y conservadores. Somos bipartidistas por muchas décadas. Y esa violencia también termina en un pacto entre partidos que se llamó el Frente Nacional, donde hubo sí repartición de poder, pero hubo paz, una paz en las regiones donde nos matábamos por ser de un partido y otro. Y es recurrente la historia de oír a los abuelos y bisabuelos contar cómo se mataban entre distintos partidos. Pero el comunismo ya había empezado a sembrar sus semillas de odio. Y aquí llega en los años 60, que es la primera fase que yo llamo el foquismo. Recuerde que eran las guerrillas rurales generando zozobra desde Cuba, financiado por Moscú. Y el foquismo nos trae una época a toda América Latina de 420 grupos guerrilleros en 23 países. Ustedes tuvieron montoneros y tuvieron muchos más. Pero lo triste es que en toda América Latina desaparecieron los guerrilleros, nunca se pudieron tomar el poder por las armas, salvo Cuba. Y en Colombia todavía tenemos guerrilla. ¿Por qué? Por el narcotráfico y por la dialogadera con delincuentes. Tenemos un pecado original como país, que es darle estatus político a la barbarie. Esa es la triste historia de Colombia. Senadora, cuando usted sea presidente de la República de Colombia, que espero que nos invite a hacer junto con el amigo que tenemos en común, Eduardo Vitar. Pero primero le quiero decir que ser senadora en un país como Colombia debe ser muy difícil, muy complicado, así que la felicitamos por eso. Pero ¿cuál sería su primera medida como presidente con respecto a la construcción de políticas públicas para el tema del narcotráfico en Colombia? Cuando el presidente Uribe llega al poder, es la única vez en que se redujeron las hectáreas de coca, de 140.000 en el 2002 a 40.000 en el 2010. Esa reducción de la coca redujo la violencia, es completamente proporcional una a otra. Pero la izquierda, con su propaganda mentirosa, empezó a inventarse que el glifosato,
que en inglés se llama Roundup, que es un herbicida producido por Bayer, que ha sido una bendición para que las cosechas no se dañen por la maleza, la convirtieron en que daba cáncer. O sea, el café que uno se toma está fumigada la mata con glifosato, el azúcar que uno se come, el aceite con el que se cocina, pero en la coca da cáncer. Con esa mentira, Juan Manuel Santos, que sucede en el poder, a Uribe deja de fumigar, le hace caso a los bandidos de las FARC desde La Habana y nos llenamos de coca. Hoy, con este salvaje que tenemos de presidente, estamos superando las 300.000 hectáreas de coca, gasolina pura para la guerra. Hoy todos los territorios están otra vez bajo control, ya no de 5 o 6 grupos ilegales, hay 840 grupos criminales vendiendo coca en cada rincón de Colombia. ¿Yo qué haría apenas llegara? Primero, fortalecer nuevamente, como dice Uribe, la capacidad de la fuerza pública, devolverle el honor y la moral que este presidente que tenemos, que es una vergüenza, hace todo lo posible porque los militares se sientan mal incluso en las ceremonias donde él tiene que concurrir y llega tarde, mal vestido, no sabe ni sentarse. O sea, es una desgracia de presidente. Vamos a devolverle la moral a la fuerza pública, el bienestar a la fuerza pública, y vamos a usar todas las herramientas tecnológicas, porque es que el mapa de Colombia es el mismo. Aquí hay que ejercer control territorial con todas las armas de última generación de tecnologías de información. Volviendo a recuperar territorios, hay que erradicar, hay que fumigar. Usted sabe que por cada corredor por donde sale la coca entran las armas, pasa la migración ilegal, sale la minería ilegal. O sea, es un desastre lo que está pasando hoy en el país. Cuando usted recupera una nación, cuando usted fortalece su ejército, tiene paralelamente que reducir el tamaño del Estado, como lo ha hecho Javier Milei, tiene que bajar las cargas impositivas y tiene que abrir el crédito a la gente. En Colombia la gente no accede al crédito. Aquí hay un monopolio del sector financiero donde es casi imposible acceder uno por lo menos a tener un pequeño capital de trabajo para hacer un negocio. Todas esas reformas las hemos venido estudiando desde años atrás. Queremos que sean simples en el sentido de que la gente las comprenda. Explicarle a la gente que tenemos derecho a vivir bien como colombianos. Los gobiernos populistas han buscado que tener a la gente servir, El gobierno populista crece el Estado. Como todos son igual de imbéciles y de peligrosos, aquí también abrieron un Ministerio de la Igualdad. Y en el Ministerio de la Igualdad nombraron un actor porno gay de viceministro y un trans cubano de otro viceministro. Chéverísimo, sensacional. Esta degradación de la moral, sin yo ser conservadora moralista, pero entiendo que sin principios no hay sociedad civilizada, pero esa degradación de la moral le va a costar a este país que la gente rechace, porque los mismos progres, dentro de sus familias hay gente que no le gusta este desorden moral, que puede ser de izquierda, pero no le gusta este desorden moral. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos también, y la sociedad se las va a cobrar, sobre todo la manía y la obsesión de degenerar a los niños. Todo eso se lo va a cobrar, porque el mundo, así ustedes no lo crean, el 80% de la humanidad es conservadora en el sentido de cuidar, o sea, es normal. Hay otros que creen que no, que nada pasa, y hay unos cuantos que creen que tienen derecho a acabar con todo. Son minorías. Son minorías, pero son depredadoras y hacen daño, y acuérdese que esas minorías con la propaganda van generando una masa crítica. Mire Chile, usted es un país 1000 veces más rico comparativamente en la naturaleza que les dio Dios que Chile. Chile es un país muy delgadito, sí, con minerales, pero es que la riqueza de ustedes es una cosa absurda. Chile llegó a tener la economía más próspera por tener principios liberales con Pinochet. Independiente de que no hubiera derechos civiles y políticos, tuvo una economía que los hizo ricos. Hicieron todos los chilenos para volverse pobres. La vida buena cansa y la mala amansa, es el dicho. Hicieron todo, y la depredación de Chile va a llevar a que José Antonio Cast hoy sea la esperanza como presidente. La asunción de la jura, cuando jura Javier Milei,
con Guillermo estuvimos en el Congreso y estuvimos con José Antonio. Y bueno, y estuvimos también con Santiago Abascal. Y entonces le decía, bueno, a ustedes ahora les queda el trabajo, porque nosotros ahí estábamos, viste, gloriosos, es como que nos habían entregado la bandera de la victoria en ese momento, ¿no? No obstante que nos damos cuenta que la claro, está empezando. Pero ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es que ganamos y tenemos que permanecer. Exacto. Que ese fue el error de Jair Bolsonaro y el error de Trump. Estos izquierdópatas siguen trabajando para destruirte. Hay que seguir ganándose el corazón de las personas y enfrentando el mal como lo está haciendo Milei. Senadora, ¿cómo ve usted la imagen de Isabel Díaz Ayuso, que claramente quiere combatir al comunismo, pero hay cierta posición dentro de su partido que no es compatible con Santiago Abascal, con el partido Vox? ¿Usted cree posible una fusión en el día de mañana para poder de alguna manera, justamente derribar al comunismo, ¿no? Lo que pasa es que el PP se volvió cómplice de las locuras del PSOE, más por burocracia y por poder que por convicción, y eso terminó haciendo mucho daño. Vox viene del PP. Todos salieron del PP cuando sintieron que no cabían allí. Yo creo que la excepción de una Isabel Díaz y de incluso Cayetana Álvarez de Toledo, que además es doctora y es una mujer muy culta, salvo esas y alguna otra excepción que puede haber, pues el PP terminó siendo esa derecha cobarde que le da miedo o siente repulsión de juntarse con Vox, que son los que dicen las cosas como son, y prefieren juntarse con los que dañaron España. Eso termina haciendo una inmensa afectación sobre las instituciones políticas. Lo mismo le pasó a Chega con el partido que supuestamente es la derecha en Portugal. No quisieron aliarse con Chega. Entonces la propaganda hace que lo rotulen a uno tanto que a los demás les da miedo juntarse con uno, como hacían con Milei, que decían que era un loco y le inventaron que era drogadicto y de todo. No, uno tiene que tener el valor civil de decir la verdad, porque la verdad tiene más fuerza que la mentira. Lo que pasa es que en mundos tan retorcidos, con realidades paralelas como este, nos toca tener mucho valor civil. Bueno, nosotros, como estamos comentando, tenemos que confiar en la fuerza del cielo, ¿no? Dios evidentemente existe y está. Y la verdad que lo que ha pasado en la Argentina, que nosotros combatimos de alguna manera, o sea, la línea más conservadora por la cuestión de que él vino con el aborto, dio la Agenda 2030, o sea, digamos, un liberalismo, digamos, que tal vez que no era el espíritu que se vive en la cultura más profunda de la Argentina, ¿no? Y bueno, pero en su momento se pusieron el partido de Mauricio Macri acompañó, digamos, y fue un bastión muy fuerte, muy importante, ¿no?, para el éxito de Milei. Eso pudiera llegar a darse en el caso de Isabel Díaz Ayuso, de ella personalmente, no sé, digamos, se da, ¿no?, en los líderes que de golpe pueden abrirse de esas estructuras de golpe que no son apoyadas por la ciudadanía en general. Nosotros tenemos un análisis en que hoy los partidos políticos no son determinantes. Los determinantes son las figuras, por eso hay tanta dispersión de partidos y la fragmentación de partidos. No son las figuras las que enamoran, las que se ganan la opinión, y esas figuras las vendrán rodeando muchos partidos, incluso el propio, si tiene un partido, y si no tiene, pues la rodearán movimientos y partidos que llegarán a cuando se vea que la opinión que tiene el candidato es imbatible. Exactamente. Senadora, las últimas dos preguntitas como para no abusar de su... Ya me tengo que ir. Bien. Ya me tengo que ir. No me lo justifique. Usted, su país ha tenido muchos presidentes liberales.
usted prácticamente tal vez haya nacido en la época de Carlos Lleras, de adolescencia con César Turbay. No, o tal vez me equivoque, pero de todos modos la pregunta es, ¿cuál de los dos expresidentes le gusta más y qué recuerdo tiene de Luis Carlos Galán Sarmiento? Me acuerdo más de Turbay. Fue un presidente que logró controlar los bandidos de la guerrilla. Lo recordamos porque logró meter preso a casi todo el M-19, que después vino otro presidente que se dijo conservador y fue el que inició una fase terrible en Colombia, que es lo que yo llamo la dialoguitis. Se llamó Belisario Betancur, sacó a los bandidos de las cárceles, empezó a pintar un poco de palomas de paz y se llenó de guerrilla Colombia como si fuera un tumor cancerígeno con metástasis. Entonces me acuerdo más de Turbay, recuerdo de Lleras porque compitió y perdió, siendo de una estirpe y de familia de mucho más raigambre y estatus social, por decirlo así, de origen liberal. Mi papá era llerista, a pesar de que Lleras es una reforma agraria, siendo mi familia tradicionalmente finquera. Pienso que fue un muy buen presidente con mucha autoridad. Con la reforma agraria era como una presión de la izquierda, que finalmente ninguna reforma sirve porque usted entrega tierra sin entregar ni crédito, ni vías, ni nada, y todo termina vendido nuevamente. Y me acuerdo de Luis Carlos Galán porque mi papá volvió liberal galanista, me lo presentó cuando yo tenía 16 años. Fue uno de los mejores discursos que yo he oído en mi vida porque era un hombre de verdad con mucho talento. Y en este país pues han matado candidatos, ministros, procuradores. Acuérdense de esa época terrible de Pablo Escobar. Este país hemos vivido todo, ¿no? Bueno, senadora, yo ante todo quiero agradecer al amigo que tenemos en común, Eduardo Guitar. Eduardo habla de la opoficción, ¿no? Que es prácticamente inviable que exista una auténtica democracia en Venezuela. Lo último, ¿cómo lo ve usted y qué opina de María Corina Machado? A ver, me parece que es una mujer valiente, me parece que está enfrentando todos los desafíos, incluso arriesgando su vida contra un régimen que hoy ya no es el Estado social comunista que se pretendía en los 60, los 70, 80, 90, no es el Estado social comunista, ahora son narcoestados, empresas criminales transnacionales. Así es Venezuela, así es Cuba, así es Nicaragua, así es Bolivia. Muy difícil pelear contra empresas criminales transnacionales que son las dueñas de Venezuela. Yo pienso que, salvo que hagan un Tiananmen y salgan a matar la gente, yo pienso que la masa crítica está dada y ojalá la gente resista y no se deje robar las elecciones. En la oposición venezolana no creo, ellos se acomodaron y sucumbieron ante esa gran riqueza de los petrodólares, pero yo todavía tengo la fe en esta niña. A mí me cuesta pensar que uno arriesgue tanto en un pueblo que no hace sino llorar por libertad, y sea esto también otra mentira. Yo quiero soñar un poco y quiero pensar que las fuerzas del cielo no van a dejar sola a Venezuela. De lo contrario, seguirá siendo una amenaza continental. Muy bien, senadora. Sea nuestro mensaje de esperanza y confianza en esta fuerza del cielo. Como decía nuestro presidente el otro día, decía, bueno, es cuestión de tener fe. Nada más. Así que, bueno, y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Así que así estamos, cada uno, te vemos a vos ahí dentro de tu ámbito. Bueno, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por este rato. Senadora María Fernanda Cabal. Gracias. Gracias por esto. Dios te bendiga. Gracias de verdad. Gracias. Esta es mi ciudad, Madrid ya